Todos bienvenidos a este segundo día de meditación en esta Semana Santa 2023. Yo digo que cada Cuaresma y cada Semana Santa que se nos permite vivir para celebrar la Pascua del Señor es una oportunidad más que nos regala el Señor. Y es una gracia el poder estar aquí en esta noche. Es una gracia el poder compartir la alegría junto a los hermanos y hermanas de ir creciendo también para celebrar mejor este triduo santo que la Iglesia nos regala. En esta noche nuestro invitado es el Padre Rudy, jesuita, trabaja en la parroquia San Antonio de Padua con todas esas grandes comunidades que tiene esa parroquia. Y nos alegra de que los hermanos jesuitas estén con nosotros en esta diócesis. Por eso aprovechamos también la oportunidad para invitarlo a que compartan con nosotros desde aquí, desde la catedral y para la emisora Radio Enriquillo, esta meditación que en esta noche vamos a compartir sobre la transfiguración de Jesús. Son espacios de reflexión, espacios de vida. Aprovechémoslo al máximo y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro Padre invitado en esta noche, el Padre Rudy. Bienvenido, Padre. Bueno, pues buenas noches. Bueno, aunque mi apodo es Rudy, mi nombre real es Jesús María Lora, imagínense, nada que ver con Rudy. Pero ustedes saben que todo el mundo aquí tiene un apodo en Dominicana. Entonces yo soy mocano, también soy de la tierra de Ángel, allá soy de una comunidad artesana. Por eso, de una comunidad que ustedes a lo mejor han escuchado alguna vez, que se llama Higüerito Moca. O sea que soy de sangre de artesanos y eso me enorgullece decirlo. Entonces, como decía Ángel, estoy en Tamayo, yo soy recién en Tamayo, tengo unos 5 meses. Ahí antes estaba en Dajabón como párroco de Nuestra Señora del Rosario, también como su catedral, y ahí pasé unos años. Nada. Entonces, el provincial nuestro nos ha pedido asumir esta misión aquí en Tamayo, que recién prácticamente tenemos 1 año y tanto. Y ahí estamos aprendiendo de la gente, intentando acompañar lo mejor posible a la iglesia de Tamayo. Estamos muy contentos con estar en la diócesis de Barahona, y concretamente en Tamayo, donde hemos sido acogidos, muy bien acogidos por la parroquia. La gente que se desborda en generosidad. La comunidad de Tamayo se desborda en generosidad para con nosotros. Siempre está muy pendiente de lo que necesitamos y bueno, ahí estamos. Yo me voy un poco a sentar la dinámica de este rato de reflexión. Voy a ir reflexionando en torno un poco al texto. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna intervención también, o sea, dentro de la medida, podemos hacerla también. Y si no, dejamos algunas un poco de diálogo, un poco para el final. Pero siéntanse, digamos que libres para intervenir si yo no me doy a entender en algunas cosas, o si también tienen algo que aportar un poco a la reflexión, ¿sí? Entonces, como el Padre Ángel había anunciado, vamos a reflexionar en torno al tema de la transfiguración. Y vamos a tomar el Evangelio de Mateo. El texto de la transfiguración está presente en varios evangelistas, como ya sabemos.
Y creo que la palabra es la que tiene que orientarnos si nosotros vamos reflexionando en torno a lo que a lo que el Espíritu va evocando en nosotros, a lo que la tradición también va diciendo de la palabra y lo que hoy nosotros vamos comprendiendo de la palabra. Vamos a comenzar leyendo el texto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, me complazco, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tomándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Yo espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? El micrófono tiene un poco de eco, pero no sé si. Entonces, vamos a iniciar este momento de reflexión entendiendo primero la palabra transfiguración. Una palabra compuesta, según el diccionario de la Real Academia. Si buscamos el diccionario, se refiere y dice que transfigurar proviene del vocablo latino transfigurare, y hace referencia la palabra entonces a propiciar un cambio de apariencia. Un cambio de apariencia o la figura de alguien, En otra palabra, podemos decir que transfiguración es una acción o un efecto de cambiar de aspecto, podríamos decir. O sea, el que se transfigura cambia de aspecto. Y vamos a ver un poco de qué cambio de aspecto estamos hablando. Algunas preguntas que de entrada nos pueden ayudar a nosotros en esta reflexión es: ¿pero de qué realmente estamos hablando cuando hablamos con cambiar de aspecto? ¿O qué significa que Jesús cambió de figura? Se transfiguró. No es el mismo Jesús. El que se transfigura no es el mismo Jesús que el de antes. Es otra persona. Es otro ser humano. ¿Es ahora Jesús más hermoso? ¿Es más bonito? ¿Le hicieron alguna operación? ¿O el Señor lo cambió? Entonces creo que
o se convirtió en alguien más elegante. Entonces, creo que esas preguntas pueden ayudarnos de entrada para entender un poco este misterio de la vida de Cristo. Un misterio de la vida de Cristo que vamos a ver cómo afecta a la comunidad. Cómo afecta a la comunidad de los discípulos. Y si este acontecimiento tan hermoso, tan especial, da inicio de algo. Permite que algo, digamos, inicie. Entonces, antes de adentrarnos, hagamos entonces esa diferencia entre los términos cambiarse. Vamos a ver, entre cambiarse de ropa, por ejemplo, y qué es transfigurarse. Cambiarse de ropa. Lo primero es que todos sabemos que cuando uno se cambia de ropa, ustedes que están tan lindos, tan bonitos, porque vinieron a la iglesia y se pusieron una, como dicen para allá abajo, una remúa bonita, elegante. Entonces, uno se cambia de ropa y yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno se pone una remúa, uno se cree, ¿sí? Se mira al espejo y se ve bien. Y espera que la gente lo diga algo, no sé. Entonces, aquí nos encontramos ante un acto físico. Cambiamos de ropa, nos arreglamos el pelo, nos afeitamos o lo que sea. Y cambiamos, por ejemplo, seguro que a todos nos pasa que cuando uno se coloca eso, entonces se siente inclusive más seguro de sí mismo. No es lo mismo andar. Usted se pone una ropa y se siente como más seguro, más confiado de sí mismo. Entonces, otro ejemplo que podemos usar es la muy actual, es cómo la gente cambia de aspecto cuando va a un médico o se hace una cirugía, ¿no? Se arregla la nariz o las cejas o se hace una cirugía más profunda. Claramente en Barahona nadie hace eso. Eso sucede de ahí para allá. No, sí, ¿verdad que no? Entonces, la gente cambia a veces físicamente, hace ciertos arreglos, diría mi hermana. Yo me voy a hacer unos arreglitos, dice mi hermana. Le voy a quitar algunas arrugas. Entonces, así podemos poner varios ejemplos de cambios externos, en los cuales en la cultura actual está muy de moda y es muy común. Es muy común eso. Entonces, por otro lado, la transfiguración no se refiere a un cambio de ropa. De hecho, el texto nos va a decir, no hay un cambio de ropa. Entonces, Jesús no cambió de ropa. El evangelista Mateo nos dice que Jesús se transfiguró ante ellos, ante los discípulos, y su rostro resplandecía como el sol. Pongamos atención a esto. Su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. O sea, los vestidos se vuelven blancos. Jesús tiene el mismo vestido. Y el vestido, ante la luz que viene de lo alto, se vuelve blanco como la luz. Es un destello de luz. Entonces, la transfiguración, por tanto, podríamos comenzar a decir que no es una mera apariencia. Entendamos apariencia desde el sentido radical de la palabra. La transfiguración no es una mera apariencia. No es una magia. No es un Dios falso. No es una ropa elegante que esconde el dolor o el sufrimiento o la soledad de alguien. Primero,
no es eso. La transfiguración muestra la verdad de Dios en Jesús. Va mostrando lo que hay en Dios, su verdad, lo que hay en el corazón de Dios. La plena belleza del Evangelio, entonces, aquí es la plenitud de la gloria de Dios. Lo que se va mostrando es la plenitud de la gloria de Dios. En este sentido, la transfiguración es un destello de la plena luz de la presencia divina. O podríamos decir que también es la unidad entre la carne y el espíritu. Entonces, podríamos decir que en este momento Jesús muestra esas dos caras. O sea, unifica entonces lo que Él es. La unificación entre lo humano y lo divino. Eso que se discutió durante los primeros siglos para llegar entonces al credo que nosotros conocemos hoy. Jesús humano y Jesús divino. No hay una separación. Cuando hablamos de Jesús, no podemos estar separando al Jesús humano del divino, sino que hay una unificación entre los dos. También podríamos decir que la transfiguración es la comunión de la comunidad. Aquí podríamos ver también la imagen de la Trinidad, en plena unión con la iglesia de la tierra. Piensen, mientras hablamos en el texto, piensen en los actores visibles que nos cuenta el evangelista y piensen en los actores implícitos que están en el texto. ¿Quiénes están actuando? Y esta unión, podríamos decir también que es anticipación del reino de Dios. Es anticipación del reino de Dios anunciado por Jesús. Entonces, con estos presupuestos, podríamos ya preguntarnos a esta altura, ¿estamos viendo a Pedro? ¿Estamos viendo como Pedro, Santiago, Juan, la figura del corazón de Dios? Hagamos contemplación, diría San Ignacio. Entonces imaginémonos si como Pedro, Santiago y Juan estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? Es la imagen de la cual estamos hechos. Lo que Pedro, Santiago y Juan ven es la imagen de la cual nosotros estamos hechos. Hagan un paréntesis y piensen en esa formulación del Génesis. Somos imagen de Dios. Dios nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la transfiguración? Estamos viendo, Pedro está viendo, Juan está viendo el amor que irradia la luz del cielo. Recuerden que no estamos hablando de una realidad física. Estamos hablando entonces de lo que hay en Dios, lo que se refleja en Jesús, lo más hondo de Dios. Lo primero entonces es que Jesús, fíjense, el texto nos dice que Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Les invito entonces aquí
a recordar, ¿recuerdan la plegaria eucarística de Juan? En la que Juan, el evangelista Juan dice, Padre, te doy gracias porque has escogido estos y me los has dado. ¿Recuerdan, verdad? Esa hermosa plegaria eucarística de Juan. Tú has escogido estos, los has sacado desde el mundo, los has tomado y me los has dado. ¿Recuerdan? Entonces, el evangelista aquí usa el verbo tomar. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Jesús los toma y los lleva consigo a una montaña alta. Recordemos lo que significa la montaña para los judíos. Montaña alta. Estar en la montaña, estar en las alturas. Hay que decir entonces que la montaña simboliza, para los judíos, el lugar más alto simboliza el lugar de Dios. ¿Dónde está Dios? En el lugar más alto. ¿A dónde va Jesús a orar? ¿A dónde que va Jesús a orar? A la montaña. Jesús siempre sube a la montaña. Sube a la montaña alta. Entonces, allí, en este acontecimiento, entonces aquí podíamos ver cómo se junta el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál es el pasado? ¿Quiénes representan el pasado? ¿Quiénes representan la historia? ¿Quiénes son? Los profetas, ¿no? Aquí aparecen. Entonces, allí está el Padre, podíamos ver también el Hijo y el Espíritu. ¿Lo estamos viendo? Allí entonces está la historia de Israel. No por acaso el evangelista aparece Elías, aparece Moisés. Está Jesús. ¿Quién más está? ¿Qué personajes están que no vemos explícitamente? ¿Quién es que habla y confirma a Jesús? Usted está muy tímido. Recuerden que quien tiene que tener vergüenza soy yo. Entonces, veamos quiénes confirma a Jesús. Hagamos. Nosotros vivimos en una época en que podemos hacer como las computadoras, links, así, vínculos. Entonces, volvamos al bautismo. Vamos al bautismo, vamos a distintos pasajes, pero sobre todo al bautismo donde aparece el Espíritu que confirma a Jesús. Ahora, el Espíritu también va a confirmar nuevamente a Jesús. Y también, ahora no solo como iglesia de Israel, fíjense. Está el pasado, el presente y está el futuro. El futuro, la nueva alianza, está representada en Jesús. Entonces, no es solo la iglesia de Israel la que estamos viendo aquí. Estamos viendo la prefiguración de la nueva iglesia. De la nueva iglesia de Dios. De una iglesia no solamente de un pequeño pueblo, sino una iglesia que se prefigura como la iglesia de Dios, como la iglesia pueblo de Dios. Entonces, habiendo hecho un poco estas aclaraciones, nos toca enfocarnos en los relatados. Vamos a ver qué nos dice el relato. De acuerdo con el relato evangélico, la transfiguración aconteció en un monte alto y apartado, que en hebreo significa el abrazo de Dios, dicen los estudiosos. Un lugar que se eleva por encima de la planicie. Si ustedes buscan el monte Tabor en Google, hay una gran planicie y entonces aparece ese monte que se eleva sobre aquella planicie.
en la región de Galilea. Entonces los evangelistas, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas recuerdan, al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús, en este acontecimiento vemos entonces la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos entonces manifestaron su incomprensión hacia Él. De hecho, hagamos memoria y recordemos lo que pasa en los pasajes anteriores a este momento. Un poco antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el maestro y Simón Pedro. ¿Recuerdan? ¿Qué había pasado? Jesús dice, tengo que subir a Jerusalén. ¿Qué le dice Pedro? ¿Sí? Sube, Señor. ¿O qué es lo que le dice Pedro? Que no lo permite. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate. Apártate de mí. Apártate de mí. Entonces, hay un rechazo a la misión de Jesús. Rechaza el anuncio de la pasión de la cruz. Entonces Jesús lo reprende enérgicamente, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, dice Jesús, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús toma a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva. Pero aquí, entonces, hagamos referencia al episodio, el catecismo, por ejemplo, de la Iglesia católica señala lo siguiente, o la tradición de los padres. Dice, por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Pero es por tanto un traer la historia profética y anticipa entonces a Moisés y a Elías que habían visto la gloria en la montaña. Entonces, la ley y los profetas habían anunciado ya los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús, entonces, es la voluntad por excelencia del Padre. Añade el catecismo. Desde una mirada, entonces, de gloria, el texto que vimos al iniciar de esta cuaresma, en la que el Papa reflexiona sobre este texto, el Papa entonces nos invita a hacer junto a Jesús la experiencia de la transfiguración. Y nos invita a subir entonces al monte Tabor, junto con Jesús, para vivir entonces con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de accesis, dice Pablo. Entonces, el camino cuaresmal de liberación, guiado por el Espíritu, que hemos hecho nosotros, o hemos venido haciendo nosotros, nos sitúa en una continua búsqueda de las virtudes teologales, de la pasión salvadora de Jesús. O sea, el camino que hemos estado haciendo durante este tiempo y que nos introduce a este momento definitivo, nos introduce en esta experiencia de la transfiguración. En este sentido, entonces, es que el Papa nos dice que la accesis cuaresmal es un compromiso
animados siempre por la gracia, para entonces superar las faltas de fe. Volvamos y recordemos la negación de Pedro, el impedimento de Pedro a que Jesús cumpla su misión. Entonces, era precisamente lo que necesitaba Pedro y los demás discípulos para profundizar entonces nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada entonces en el don total de sí por amor. Debemos entonces nosotros dejarnos conducir por Él al lugar de desierto y elevado, distanciándonos entonces de las mediocridades y de las vanidades, nos invita el Papa. Retirarnos, subir al monte. Es necesario entonces ponernos en camino, un camino cuesta arriba que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión de la montaña, nos recuerda el Papa. Subamos a la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal. Volvamos sobre esa imagen de iglesia que se nos prefigura aquí, en este texto hermoso. La prefiguración de la iglesia. Este camino que vamos haciendo como iglesia, de escucha de la palabra, de escucha de la gente, de escucha de todos los que formamos la iglesia. Fíjense, no estamos hablando de escucha del templo, de la catedral, sino de escucha de la iglesia que se convoca en el templo. Entonces, la experiencia de subida del Monte Tabor ha de hacerse junto a otros. Jesús no sube solo, sino que sube con otros. Jesús llevó entonces consigo a los 3 discípulos, elegidos para ser testigos de aquel acontecimiento. Y quiso que esta experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida como lo es. Al fin y al cabo, entonces, toda nuestra vida de fe, a Jesús hemos de seguirlo entonces juntos, acompañarnos como una iglesia que camina. Fíjense, otra idea en relación a esta dinámica, podíamos verla, que aparece en el Evangelio también, es como en toda su vida, física o existencialmente, llegamos a un momento culminante. Los evangelios nos muestran que Jesús se transfiguró en presencia primero de los discípulos, su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Aquí entonces está la cumbre, la meta, el camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, los 3 discípulos entonces le concedió la gracia de ver la gloria. Veremos qué pasa más adelante. ¿Cuál es la tentación que tienen los discípulos en aquel momento tan especial? Entonces, ven la gloria resplandeciente de luz, y una luz que va más allá de lo natural, más allá. Una luz, entonces, que no procedía del exterior, sino que procede y que irradia el mismo Dios. Volvamos entonces aquí sobre el presente, esa
trilogía entre presente, entre pasado, presente y futuro. El presente que se está viviendo en la experiencia del Monte Tabor, entonces es un presente liberador y nos remite a la historia, nos remite al pasado y nos remite al futuro. Lo que está aconteciendo aquí, recordemos, no es una magia, no es brujería, sino lo que está aconteciendo aquí entonces es la manifestación del mismo Dios. El llamado, por tanto, persigue la meta de la misión. ¿De dónde viene Jesús? ¿A dónde se dirige Jesús? Y esa misión, entonces, es confirmada. Ya vimos que hay una comunidad, la comunidad de los discípulos, pero hay otra comunidad que tal vez no se ve físicamente, pero que se expresa en la palabra, se expresa en lo físico. De ahí entonces que el Papa nos diga que la experiencia de los discípulos en el Monte Tabor se enriqueció aún más cuando Jesús es transfigurado. Y se enriquece aún más cuando aparece Moisés, cuando aparece Elías, que personifican entonces la ley y los profetas. La ley y los profetas, lo que había sido anunciado. ¿Cuál es la novedad? Entonces aquí, la novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua alianza y de las promesas, hermanos y hermanas. La alianza y las promesas hechas por Dios con su pueblo. Y esa alianza y esas promesas son inseparables de la historia de Dios con su pueblo. Esas promesas entonces revelan su sentido más profundo. Entonces el pasaje que estamos contemplando aquí se enmarca todo el deseo profundo del pueblo de Dios. O sea, eso que hemos ido rezando todos los días, entonces lo vemos en este destello de luz, en esta anticipación, en esta transformación, en este transparentar todo acto. Todo acto. Entonces es fundamental preguntarnos nosotros hoy. Es necesario nosotros preguntarnos hoy, como cristianos y cristianas. O es necesario preguntarnos, ¿deseamos nosotros profundamente las promesas de Dios de ayer y de hoy para la liberación del pueblo? ¿Deseamos nosotros hoy profundamente las promesas de Dios de ayer y de hoy para la liberación del pueblo? O sea, nosotros necesitamos, y si no deseamos eso, Ignacio dice, tenemos que pedir, desear. Como yo no estoy muy motivado, no tengo una gran motivación, entonces pide al Espíritu el deseo de soñar, de desear que la promesa de Dios sea cumplida. Todo pueblo ha pasado y pasará por el desierto. Ustedes lo saben, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros pasó por desiertos. Puede ponerle rostros a ese desierto. Puede pensar en qué imagen del desierto. A veces un desierto que se muestra físicamente, otras veces interiormente, pero todo pueblo ha pasado y pasará. Toda persona ha pasado y pasará por el desierto.
todo pueblo, entonces, ha pasado y pasará por las experiencias de la pasión. A veces huimos o queremos ir a la pasión. Entonces, evidenciar sus miedos y mirarse y reconocer lo que nos oprime, lo que oprime al pueblo, nuestras oscuridades. Evidenciar, como en este año estamos reflexionando, las deshonestidades para con nosotros, para con el pueblo. Entonces es el primer cambio, es el primer paso para un cambio profundo. Lo que pasa aquí entonces, en este sentido, es que el camino ascético cuaresmal, dice el Papa, es igual al camino sinodal. Piensen en este camino que ha emprendido la iglesia. Lo que está pasando entonces es que la iglesia va pasando por esta experiencia en la que se va vislumbrando lo que el Espíritu va mostrando. Entonces, estamos nosotros invitados a participar como comunidad, como iglesia, a permitir que el Espíritu vaya transfigurando nuestra persona, nuestra vida, la vida de la iglesia. Hay también dos cosas que podríamos ver que definen entonces el momento de la transfiguración. Entonces, un primer elemento es la conversación de Jesús con Moisés y Elías. Y la voz que irrumpe desde la nube diciendo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo, es mi predilecto. Estamos viendo cómo se enriquece la escena, cómo se abre el telón, cómo se cierra el telón, cómo se abre el telón. Entonces, las imágenes, el lugar se va llenando de presencia. Entonces, dos caminos a seguir se nos proponen para ascender junto a Jesús y llegar a la meta con Él. El primero se refiere entonces al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor. Mientras entonces esto contemplaban a Jesús transfigurado, la voz se oyó desde la nube y dijo, escúchenlo, escúchenlo. Por tanto, entonces, la primera indicación es muy clara, es escuchar. Pensemos, por tanto, en esta experiencia de escucha de la iglesia, en este camino que vamos haciendo como iglesia, en este camino de gracia, en que la iglesia se va cada vez enriqueciendo, se va llenando de voces, se va llenando de diálogo que van aportando y enriqueciendo entonces la respuesta de la iglesia en el mundo actual en que vivimos. Recordemos entonces que si Juan el Bautista era la voz, o es la voz en el desierto, que grita en el desierto, Jesús entonces es la palabra hecha carne para y por amor salvar entonces al género humano. Entonces, en este momento en que vivimos, en este tiempo en que nos adentramos a la pasión, estamos invitados a escuchar la voz del Padre, como los discípulos, a caer en tierra, como cayeron los discípulos en tierra, llenos de temor.
Jesús entonces se acerca y los toca. Los toca y les pide que se levanten. Y les quita el miedo. Entonces, cuando alzaron los ojos, los discípulos no ven a nadie, sino que ahora ven a Jesús solo. Entonces, no es un acto de magia. No es una apariencia, mira. Ellos tendrán que ver en la realidad a lo divino y a lo humano presente en esa realidad, en ese acontecimiento extraordinario. Entonces, hoy nosotros nos encontramos en medio de esa experiencia, en medio de ese acontecimiento. Hoy estamos nosotros ya dentro del misterio pascual y estamos entonces invitados a colocar junto a la pasión de Jesús nuestras pasiones personales, nuestras pasiones eclesiales. Hoy estamos invitados tal vez a ensanchar nuestro deseo y a que nuestro deseo vaya más allá de nosotros. Estamos invitados a presentar entonces la pasión del mundo, la pasión que vive el mundo, la pasión de los pueblos que viven en guerra. Estamos invitados nosotros a poner la pasión de este pueblo en que nosotros vivimos también. La meta entonces es acabar con aquellas cosas que nos corroen, que nos corrompen como pueblo. La meta entonces es colocar nosotros ahí. La meta entonces es que cada individuo tenga como estandarte la honestidad. Nos invita la Iglesia Dominicana en este año. Es a transparentar nuestra vida de cara a Dios. Entonces, como fruto del encuentro con el Jesús transfigurado. Los padres de la iglesia, San Jerónimo, comentando este texto, este pasaje, entonces con expresiones que subrayan la predilección de Dios para con Jesús, tomando esta frase, este es mi hijo amado, entonces decían y relacionaban entonces a Moisés y a Elías, entonces como los antecesores de Jesús. Y ahora Jesús entonces es el nuevo Moisés, es el nuevo Elías. Estos son mis siervos, aquel mi hijo. Y decían entonces, este es mi hijo de la misma naturaleza, de mi misma sustancia, que en mí permanece y es todo lo que yo soy. Es todo lo que yo soy. También aquellos otros me son ciertamente amados, decían los padres, pero este es mi amadísimo, confirmando entonces la misión que Dios entonces encomienda a su Hijo. Él es el Señor. Estos otros son consiervos, Moisés y Elías, que están ahora hablando con Cristo. Estos son consiervos suyos. No honren entonces a los consiervos del mismo modo que al Señor. Por eso los discípulos no se arrodillan delante de Moisés y Elías, sino delante del Señor. A quien tienen que prestar a oídos es al Señor. Es Él quien está ahí. Santo Tomás, por ejemplo,
decía o subrayaba el aspecto trinitario de este encuentro, que ya hemos visto, en la que dice que se aparece aquí la Trinidad Santa, el Padre, entonces en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu entonces en la luz que se irradia, que se presenta y que ilumina a Jesús. Es importante entonces ponderar la reacción de los testigos directos de este milagro. Algunos querrán, como Pedro y los discípulos, los demás, entonces querrán estar ahí, detenerse ahí, quedarse ahí. San Agustín en su sermón alude al apóstol con unas hermosas palabras que nos recuerdan entonces, como Jesús le recordó a Pedro, que la vida no puede detenerse. La vida no se queda ahí. Estamos muy bien en el monte, pero la vida no se puede detener. Estamos de paso. Yo creo que este es un tema que deberíamos reflexionar más en la iglesia nosotros. Esto, cómo entendían las primeras comunidades, cómo se entendían. Están de paso. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí. Pero creo que más que nunca hoy deberíamos reflexionar sobre este tema, porque uno cada vez se aferra más a la vida. Yo bromeo con la gente de Tamayo y le digo, con algunos mayores, le digo, pero ya ustedes están pagos porque vivieron 72 y 75. Y la media en Dominicana, ¿cuánto es la media en Dominicana? ¿Son 75? No, creo que es un poco más. 6.5 es la media. O sea que muchos de ustedes están pagos ya, también. Usted tiene 10 pasados. Entonces, fíjense, las primeras comunidades se entendían como de paso. Como de paso. La vida definitiva no está aquí. Yo creo que la pasión de Jesús nos invita también a entender qué tan significativa, qué tanto irradiamos nosotros la luz de Dios en este mundo. Qué tan significativa va siendo nuestra vida. Qué tanto nos dejamos transfigurar por el amor de Dios. Cómo el amor de Dios se va haciendo imagen entonces en nuestra vida. Y Jesús se invita, desciende tú a Pedro, desciende Pedro. Tienes que descender, tienes que ser presencia, tienes que pasar por esta tierra para servir en la tierra, para ser despreciado si es necesario en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El plan desciende entonces para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir sed. Y tú entonces vas a negarme sufrir a mí. Vas a negarme, Pedro, sufrir. Vas a negarme que yo cumpla la misión del Padre. Vas a negarme que yo ame y salve amando. Entonces llegará un día sin final en que diremos qué bien se está aquí, hermanos y hermanas. En que diremos plenamente, seguro que podemos decirlo, pero llegará un día en que diremos plenamente qué bien se está aquí. Y en que permanecemos entonces totalmente transfigurados para siempre en la presencia de Dios, en toda su gloria y esplendor. Por el momento nos toca a nosotros irradiar aquello que de Dios se nos va manifestando aquí en este mundo. La transfiguración, por tanto, puede ser un antídoto. Puede ser un antídoto, un querer quedarse en la casa, en la montaña,
Es posible decir hoy, entonces, como muchísima gente experimenta una sensación de bienestar o un declive social en que nadie quiere involucrarse, o una especie de nada importa. Incluso es posible caer en la desesperanza de creernos, entonces, o el agotamiento espiritual, simplemente por querer quedarnos en la comodidad o en la tranquilidad, ¿sí?, de nuestro lugar de confort. Frente a estos fenómenos, entonces Cristo aparece hoy. Cristo transparenta el amor y la bondad del Padre hoy, más blanco que nunca, más radiante que nunca, más lleno de luz. En este momento en que vivimos, entonces, en Él renace, en este tiempo, nos invita a renacer con la confianza en lo que mejor siempre está por venir. Lo mejor siempre está por venir cuando yo entonces me dejo transparentar, transfigurar por Dios. No caigamos entonces en la tentación del desaliento, o en las viejas estrategias, o los viejos engaños, o las viejas tretas del mal espíritu que a veces quieren engañarnos, ¿no? O en las viejas falsas ilusiones que parece que se nos muestran como amor o como estado de bienestar. El Papa Benedicto, entonces, señalando este texto, dice: ¿cuánta necesidad tenemos nosotros hoy, también en este tiempo, de salir de las tinieblas del mal para experimentar la alegría de los hijos de la luz? ¿Cuánta necesidad siente el mundo hoy de experimentar algo más que un placer momentáneo, pasajero? Que un mero destello de presentación de la figura física y no la figura espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de mostrarnos o de mostrar lo más hermoso y lo bello que hay en nosotros? Jesús entonces no cambia, sino que revela entonces lo que es Dios, quién es Dios. Creo yo que en el contexto en que vivimos nosotros en República Dominicana, tendremos entonces que identificar las transformaciones personales nuestras, los momentos de transfiguración nuestra como personas, como cristianos, y también aprender a identificar y mirar con ojos de profundidad las transformaciones sociales, las transfiguraciones sociales que el Espíritu pueda estar mostrándonos hoy, para dar pasos de avance, para descender. Como hemos visto, entonces, la transfiguración se refiere a un cambio de forma, a un cambio de fondo, disculpen, y no de forma. La transfiguración busca el cambio, eso que hemos venido reflexionando en este tiempo, la transformación interna, la conversión interna nuestra, no la mera forma, no la mera apariencia. Entonces, la experiencia cuaresmal es un apelo al corazón, es un apelo a tu corazón, es un apelo a mi corazón. La experiencia cuaresmal es un susurro del Espíritu de Dios a regresar a la montaña alta,
a ir al encuentro y a la renovación de la alianza. Es por tanto el llamado a subir, pero es por tanto también el llamado a bajar. Es a que bajemos, subir para ser transformados e iluminados por el Espíritu. Sin embargo, bajar para transformar la realidad, hacer visible la verdad de Dios, el amor de Dios en el mundo, es la misión asumida por Jesús. Y es la misión nuestra de la iglesia hoy. La participación de Pedro y de Santiago y de Juan, entonces, representa también nuestra participación hoy para hacer entonces una choza, o no para hacer una choza, instalarnos en la comodidad, no para huir de la realidad de este mundo, sino para bajar. Bajar y cambiar a fuerza de bien entonces la realidad de este mundo. La realidad de este mundo. Finalmente, entonces podemos decir que la liberación de la opresión del mal espíritu, entonces, en las familias, de la corrupción institucional, de la confianza en lo material, que nos distrae y nos aleja de la realidad, de la verdadera realidad. Entonces, de la honestidad y del deseo de búsqueda de una sociedad más justa a la que está llamando Jesús a la iglesia y al pueblo de Dios. Estamos entonces invitados a dejarnos liberar por Dios. Imaginemos por un momento, al terminar o ir concluyendo este momento, imaginemos un momento y hagamos contemplación de la realidad de este pequeño país. Imaginemos un momento que los líderes y el pueblo dominicano escucha la voz de Dios. Imaginemos un momento en que nos vestimos de sayal como el pueblo de Nínive, que se convierte. Imaginemos que cada dominicano ejerce su derecho. Imaginemos entonces que cada dominicano se le atribuye sus derechos. Imaginémonos entonces que cada persona es honesta y transparente, limpia de corazón y dispuesta a construir una sociedad más justa. Imaginemos y deseemos desde lo más profundo de nuestro corazón que los empresarios de este país pagan por un salario más justo. Imaginemos eso. Imaginemos que cada empresario, cada persona que tiene una empresa o que el Estado dominicano paga un salario acorde con la canasta familiar, ¿verdad? Imaginemos eso. En que la gente llegue al final del mes y pueda cubrir con el esfuerzo de su trabajo los gastos de la familia. ¿Sí? Imaginemos que entonces nosotros miramos a los demás y nos vemos reflejados en las necesidades de los demás. Imaginemos que la justicia dominicana cierra los ojos y mire de manera imparcial. Imaginemos que esa imagen que hay
en cada juzgado, tiene los ojos y al juzgar no ve blancos o negros, amarillos, rojos, tonalidades de negros o tonalidades de blanco, sino que solo mira y hace y busca hacer justicia. Imaginemos que no simplemente hay medida de cohesión para unos sí y otros no. Imaginemos eso. Imaginemos que nuestros jueces obedecen al más alto sacerdocio de impartir justicia a buenos y malos. Imaginemos eso. Imaginemos que nuestra sociedad, entonces, no ha de condenar a alguien que se robe un plátano o una yuca y ha de liberar a quien se ha robado o ha quitado lo que es del colectivo. Imaginemos que los que roban los dineros del pueblo vayan a la cárcel y que allí pagan su condena. Imaginemos que asumen su responsabilidad y pidan perdón a un pueblo. Entonces, en esta Semana Santa estamos invitados a soñar e imaginar que el justo y el sin pecado, entonces nos ayuda a soñar nuestra sociedad, nos ayuda a imaginar, nos ayuda a desear una sociedad que transparente el corazón de Dios, que transparente la bondad, el amor, la solidaridad. Entonces yo creo que estaríamos entendiendo con claridad la experiencia vivida por los discípulos en el Monte Tabor, la experiencia comunicada por Jesús en el Monte Tabor. Estaríamos entendiendo que somos llamados a seguir tras los pasos de Jesús iluminado y que esa luz entonces camina junto a Él, aún en medio de la oscuridad. Aún en medio de la oscuridad, Él es la luz. Su dolor, sus lágrimas son la más alta expresión del amor a la humanidad. Él entonces es el amigo capaz de dar la vida por sus amigos. Ahí va. Ahí va hacia la cruz la verdad de Dios, el justo y el rey de este mundo. Ese que vimos, que experimentamos en la subida al monte, en este tiempo en que nos hemos adentrado al desierto, ese mismo es el que estamos nosotros ahora en la Pascua, en la pasión de Jesús, a también acompañar. Ojalá entonces que el Señor nos conceda esa gracia que concedió a los discípulos, de poder verle a Él en la totalidad de la plenitud de su plenitud. Verle en la unificación total de la persona de Dios. Amén.
Bueno, yo creo que me alargué. Me alargué un poco, ¿no? Así que pido disculpas si fue muy largo. No sé qué toca ahora. Si hay algún aporte o alguna pregunta o simplemente cerramos con acá con alguna pequeñita oración ya. ¿Sí? Gracias. Sí, cuando vemos su exponencia, vemos que el catecismo de la Iglesia Católica establece en el numeral 554, 555, por ahí más o menos, que nos trata sobre la transfiguración, que nos dice que la transfiguración es una visión anticipada del reino. Y entonces la Iglesia está viviendo en estos momentos la sinodalidad. Entonces, cuando vemos ahí que Dios dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Entonces, nos gustaría que usted nos ilumine un poquito ahí. Sí, cortito. Creo que la experiencia de la transfiguración, como decía, el catecismo bien lo dice, es una especie de anticipación del reino de Dios. Primera cosa, ¿sí? Es una anticipación de cómo, del reino definitivo de Dios, que de una otra manera es un regalo a la iglesia. Es un regalo a la iglesia. De estos días a mí me sorprendía cómo la gente dice con tanta facilidad que no hay felicidad. Yo no sé si ustedes han escuchado, la gente dice, no hay felicidad. O sea, yo creo que es una verdad a media o es una falsedad total. No hay felicidad. Pero ¿cuántas veces has experimentado el amor de Dios? ¿Cuántas veces has experimentado el reino de Dios en tu vida? En la familia, en la... Entonces, creo que es claro eso. Jesús continuamente se muestra plenamente en la unificación total de Dios en esta experiencia. O en términos ignacianos, Ignacio nos dice, estamos llamados a vivir de la consolación. Ignacio dice, acumula las consolaciones, estás dispuesto a vivir porque vendrán dificultades en la vida. Entonces la iglesia está llamada a superar las dificultades a partir de la experiencia de amor profundo, de amor total de Dios. Entonces creo que por eso el catecismo nos dice, entonces no es ahora para quedarnos simplemente encerrados en nuestro estado de confort, sino es cómo yo me siento llamado a transformar y llevar o planificar o adelantar la gloria de Dios en la realidad donde yo vivo. Ese es el desafío nuestro, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir, también pueden compartir lo que entienden. No sé. Gracias. Bueno, para mí particularmente ha sido un momento muy especial. Ya sabemos que la transfiguración no es un asunto de estética, no es una cirugía estética, sino más bien esa luz que se recibe el Espíritu, ¿verdad? Que nos ayuda a cambiar de actitudes muchas veces, a ser más solidarios, a reflexionar, a apartarnos para alimentar cada vez desde lo alto ese espíritu, esa energía, como si fuese, ¿verdad?, un panel solar que recibe esa luz para recargar. Y finalmente,
veo una construcción para el sermón de las 7 palabras en esa reflexión de la honestidad. Ojalá que de ahí pueda sacarse algo para esa construcción en estos días del sermón de las 7 palabras en función de la honestidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, si no vamos a ir cerrando, si hay otro aporte. Ayer termino con esto, fíjense, anoche conversaba yo con mi sobrino mientras preparaba esto, un sobrino travieso, como todos los sobrinos, y decía, tío, ayer recibimos un retiro, tiene 8 años, entonces contaba la experiencia del retiro. Contaba cómo le decían, tienes que respetar más a tu madre. Lo más importante, lo más bonito de todo lo que durante media hora me contaba el niño, era cómo él es consciente de todo esto. Entonces, yo creo que la experiencia de la transfiguración es un estado de conciencia del amor de Dios también, de la presencia de nuestra vida, que se muestra a través de todas las cosas, de las experiencias cotidianas que vivimos todos los días. Y cómo esas cosas, esas experiencias del amor de Dios, de la luz de Dios, entonces nos van lanzando hacia la vida, hacia vivir, hacia caminar juntos, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por iluminarnos en esta noche. Muchas gracias porque yo sé que esto nos va a servir para seguir meditando antes de entrar en el Triduo Santo. Este es el motivo, de seguir meditando para vivir más a profundidad la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es el tabor pleno, disfrutar de la resurrección del Señor en medio de nuestra vida. Muchísimas gracias, de todo corazón, un fuerte aplauso al Padre por acompañarnos en esta noche. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche. Nos ponemos de pie para recibir la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Buen descanso y mañana nos encontramos a las 7 de la noche. Feliz descanso.